Activos al 24 de abril de 1965, civiles y participantes en la Revolución Guerra Patria Constitucionalista tienen a bien expresar a todo el pueblo dominicano lo siguiente. Observen que son militares y civiles participantes. Considerando uno, que el 20 de diciembre de 1962 se celebraron las primeras elecciones libres después del ajusticiamiento del dictador generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, el 30 de mayo de 1961, las cuales fueron ganadas. Que no lo pueden llevar Es eso, que hay que ser negro, ahí, acercarse. Las cuales fueron ganadas con el 59-53% por el profesor Juan Bosch, quien fue juramentado el 27 de febrero de 1963 y derrocado el 25 de septiembre de ese mismo año por un golpe de Estado encabezado por la cúpula militar, remanentes de la decapitada tiranía en nombre de la oligarquía dominante del momento, quienes nombraron un triunvirato para que en desconocimiento de la voluntad popular expresada por el pueblo, gobernara de facto. Considerando dos, que al mediodía del sábado 24 de abril de 1965, con el apresamiento del jefe de Estado del Ejército Nacional, general Marcos Rivera Cuesta, y sus demás miembros, por parte de las tropas y oficiales subalternos, clases y alistados, que actuaron bajo el mando del entonces capitán Mario Peña Taveras en el campamento 16 de agosto, se dio inicio a un levantamiento militar para derrocar el gobierno ilegítimo de ese triunvirato y reponer al gobierno legal y popular del profesor Juan Bosch y retornar a la Constitución de 1963 sin elecciones. Considerando tres, que inmediatamente a ese apresamiento el capitán Mario Peña Taveras ordenó llamar a Tribuna Democrática, órgano de discusión política del Partido Revolucionario Dominicano, que dirigía el doctor José Francisco Peña Gómez, principal organizador civil de la lucha contra el gobierno de facto del triunvirato, quien, al ser informado de los acontecimientos en el campamento 16 de agosto, llamó de inmediato a todas las fuerzas democráticas del país a integrarse a la lucha reivindicatoria, respaldando la Constitución promulgada el 29 de abril de 1963 por el gobierno que encabezaba el presidente profesor Juan Bosch. Considerando cuatro, que el levantamiento de los militares constitucionalistas el 24 de abril de 1965 constituye el primer caso en el mundo en que militares luchan junto al pueblo para reponer una constitución que haya estado vigente, obedeciendo al mandato de esa misma Carta Magna, la cual expresaba en el ya citado artículo 161 que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes, apolíticas y no deliberantes. El objeto de su creación y su existencia es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes que podrían ser llamadas por el Poder Ejecutivo a cooperar en los planes de desarrollo socioeconómico del país. Considerando cinco, que los sectores democráticos del país, después de escuchar el llamado patriótico del doctor José Francisco Peña Gómez, se lanzaron a las calles para respaldar la acción de los militares rebeldes constitucionalistas, logrando derrocar el día siguiente, en la mañana, el gobierno ilegal, corrupto y represivo del triunvirato, el cual encabezaba el doctor Donald Reed Cabral, en nombre de la tradicional oligarquía dominicana, con el respaldo de la embajada norteamericana, quienes se opusieron a la juramentación que se hizo al presidente de la Cámara de Diputados, doctor Rafael Molina Ureña, como presidente provisional que le correspondía de acuerdo al mandato de la Constitución del gobierno del derrocado presidente Juan Bosch. Considerando 6,
que los militares y civiles democráticos unidos defendieron con las armas en las manos, ofreciendo sus vidas y bienes, la decisión de reponer el gobierno del profesor Juan Bosch y la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, escenificando jornadas épicas en el Puente Duarte y distintos sectores de la capital sin precedente en nuestra historia republicana, logrando vencer las tropas élites de San Isidro, quienes combatían al pueblo para mantener el dominio de la renovada tiranía, hasta el extremo de que al ser derrotados la tarde del 27 de abril, pidieron al día siguiente la intervención norteamericana, iniciándose inmediatamente la guerra patria contra el ejército más poderoso del mundo, donde se llenaron de gloria imperecedera militares y civiles bajo la dirección del coronel Francisco Alberto Camaño Neñón. Así como de los altos mandos militares y combatientes civiles, quienes en todo momento lucharon con fiereza de leyenda para restablecer el gobierno y la constitución que representaban la expresión de la voluntad popular. Considerando 7, que las tropas interventoras fueron enfrentadas hasta lograr las firmas del acta de reconciliación y el acto institucional el 31 de agosto de 1965 en el edificio Copelo, logrando que en dichos actos se acordaran aspectos relevantes como la formación de un gobierno provisional que inició el 3 de septiembre de ese mismo año 1965, así como la reintegración de los militares y policías constitucionalistas a sus respectivos cuarteles, acuerdo último que aún al día de hoy no se ha terminado de dar cumplimiento. Considerando 8, que en la actualidad nuestro país y el mundo no ha terminado de los grandes efectos del COVID-19, una pandemia que ha puesto de rodillas a la humanidad cuando se inició el pasado 24 de febrero la guerra entre Rusia y Ucrania, hecho esto que ha agravado en grados extremos la situación económica, social y política global, incluyendo, por supuesto, a nuestra nación, la cual, aunque está siendo dirigida por un presidente que está llevando a cabo una gestión del gobierno que encabeza una lucha sin precedente en contra de la corrupción heredada, los resultados catastróficos de la corrupción pública que han impuesto los gobiernos que han disfrutado los 57 años de estabilidad política que le ha legado la revolución constitucionalista, nos hemos comprometido ante el pueblo dominicano a lo siguiente.